de Ciudad del Este a Ciudad Lorema y un largo viaje en tren. Viajaba con Kai, mi novia, su hermana menor, Nina y su primo y mi mejor amigo Nomad. Observaba el llano paisaje impaciente por llegar, pronto iba a anochecer. ¿Quieres jugar? Preguntó Nina, me dispuse a jugar una partida de ajedrez con ella y... Jaque mate, qué decepción, me derroto de forma humillante. Sí, sé que soy muy malo, no te preocupes y mira. Kai. Señalé el ocaso, el sol se escondía elegante e imponente. ¿Ves a Kai? Al sol terminar su show, divisé sin importancia un movimiento, una sombra que se movía hacia el tren. Ignoré todo ello, pero luego me di cuenta que había pasado más tiempo del que notaba. Voy al baño y va a ser una noche larga y espero que ustedes dos no se la pasen besando. Aunque bueno, es mejor ver eso que ver a mis tíos o sentarme con los viejos rancios de ahí, dijo Nomad. La pequeña cabina que ocupábamos era confortable. A su lado estaba el reducido corredor y seguido de este estaba una pareja de ancianos, adelante estaban los padres de Kai y Nina y más adelante una cafetería con los baños cerca. Pasó el tiempo. Nina se encontraba dormida y no había señal de Nomad. ¿Por qué crees que se demora tanto? Quizás tiene problemas o se fue para otro lugar, de todos modos iré a buscarlo, también me haría bien ir al baño. Te espero, amor. Pasé por el corredor y sentí de nuevo aquella sombra, esta vez mucho más cerca a mí, como si me respirara en la nuca, me volteé y no vi nada, sentí escalofríos y no sé por qué no tomé la sabia decisión de volver con Kai en ese momento, no, tenía que ir por Nomad aunque el infierno nos invadiera. Nomad. Golpeé la puerta del baño, ¿por qué demoras tanto? ¿Andas en mitad de una paja o tienes diarrea? Vamos, al menos responde algo, a pesar de las bromas, me empezaba a poner nervioso en aquel momento, siempre que recuerdo esos minutos me doy cuenta lo estúpido que fui, tan difícil era dejarlo y seguir en el regazo de Kai. La noche se asentaba ya del todo. ¿Está buscando a alguien, señor? Preguntó la tendera de la cafetería. Sí, ¿ha visto a un joven entrar a este baño desde hace un rato? Lo estoy buscando. Sí, el joven salió hace poco, me reconforté con esas palabras. Estúpido de mí. Muchas gracias, en ese momento, no sé qué sentí, creo que pensé en que todo estaría bien, me atrapó la ingenuidad, entré el baño. ¿Era tan difícil? ¿En serio? ¿Olvidar todo y volver con ella sin mear? Ni tenía muchas ganas, pero realmente y fue como si algo me llamara para entrar ahí. Sé que repito mucho lo tonto que fui y lo mucho que me arrepiento de no volver con Kai en todos esos pequeños momentos, pero después de entrar en ese lugar, toda mi perturbadora experiencia se convirtió en algo aterrador y no tendría vuelta atrás. El baño era pequeño, al terminar mis necesidades fui a lavar mi rostro, tras un encuentro con el agua era el turno del espejo, no es nada, todo va a estar bien, pensé al mirarme, pero tras pasar un segundo vi como una sombra me acariciaba la mejilla, solté un grito ahogado y no vi más. Fue ahí cuando confirmé de una vez por todas que había algo en ese tren y no era nada bueno y... Dios y ayúdame, cerré los ojos por la impresión. Al abrirlos no estaba la sombra, conmocionado, miré el fondo del retrete y divisé un ojo humano. Era uno que conocía muy bien por el amarillo de su retícula. Era el ojo de Nomad. A partir de ese punto no soporté más, era evidente que algo me tenía y no me soltaría hasta quién sabe cuándo. Mi amigo seguramente estaba muerto y yo condenado, salí desesperado en busca de Kai, abrí la puerta del baño de forma brusca, tropecé y caí, la tendera ayudó a levantarme. Señor, se le ha caído esto, señaló para ese entonces, un extraño librito. ¿Está segura de ello? No llevaba nada conmigo y, temeroso, me debatía entre recoger el extraño libro o no. Sí, se le salió del bolsillo cuando usted cayó. Gracias, resolví tomarlo, tenía razones para dudar de la tendera pero quizás obtendría respuestas o algo de ayuda si lo aceptaba. Al tomar el pequeño libro tuve un trance, vi como aquella sombra emergía del suelo, se elevaba a la altura de la tendera y se abalanzaba contra mí. Cuando ya estaba consciente de la realidad, la tendera me miraba intrigada. ¿Le pasa algo? No, y no es nada. Estoy bien. Acto seguido salí, agitado y consternado por mi experiencia hacia donde Kai y Nina, para entonces ya era tarde, antes no sentía la persecución de aquel ente pero en ese momento lo sentía detrás mío, a unos cuantos pasos de distancia sin saber qué esperaba de mí. ¿Encontraste a Nomad? Preguntó Nina quien recién se levantaba. La verdad es que no, parece ser que se fue a dar un paseo por el tren y no debe de demorarse en volver y, nunca lo haría si mis sospechas eran ciertas. ¿Dónde está Kai?
dije sin expresar el gran temor que sentía. Con mis padres, no demora en volver tampoco y, esa frase hizo que me estremeciera, pero a la vez me calmaba un poco, la cabina de mis suegros no estaba para nada lejos, decidí entonces examinar el libro. ¿Qué es eso? Pasó un instante hasta que lograra improvisar respuesta, es un librito que compré cuando fui al baño, será bueno tener algo que hacer mientras llegamos a Lorem. Fue entonces cuando recordé algo muy interesante. Yo era originario de Ciudad del Este, jamás había visitado Ciudad Lorem, la cual era conocida por ser una metrópolis de gran actividad paranormal, pero aún nos quedaban varios kilómetros para llegar a ella y sería todo obra de la ciudad. Fuese como fuese, enfoqué mis ojos al pequeño libro. Tenía un problema y debía resolverlo, no en pensar en las leyendas y mitos de Lorem. Abrí el librito. Encontré en él páginas en blanco y diferentes lenguajes. Tal vez no le perteneció solo a una persona. Hallé mi lengua en el mar de páginas, por desgracia, nada de lo vi me ayudó. No sé qué es lo que pasa en este tren, veo a ese espectro y me da miedo, no sé cómo comenzó esto, ni por qué, pero solo sé que hay algo malo dentro del tren. Fue la primera frase que encontré, pensé que ayudaría a seguir investigando, seguramente hallaría alguna respuesta, por desgracia, jamás pensé que las respuestas dieran más miedo que las preguntas. Soy Herbert Kramer, recuerda mi nombre si de algo te sirve lo que te voy a contar. No soy un gran traductor de lenguas antiguas, pero he logrado captar la idea principal de lo que se dice en este diario, dame las gracias por ser tan considerado y hacerte un buen resumen de lo que entendí. La fecha actual es 29 de agosto de 1954, la creación de este diario data de los tiempos más antiguos de Lorem, donde según cuentan sus leyendas, habitaban los demonios. Debes saber que es posible sellar a este ente, en tiempos antiguos se le selló en la ciudad Lorem junto con todos los demás entes malignos, sin embargo, este escapó y se vieron obligados a sellarlo en este tren, desde entonces, reaparece de forma esporádica cada cierto tiempo del mismo modo que este diario, el portador del diario es elegido de un modo que no pude traducir, pero sí sé que ningún portador ha llegado a escribir más allá del abismo. Lee con atención y memoriza el símbolo de sellado, es importante que lo halles y sigas adelante. Es lo máximo que logramos hacer. En los tiempos de la Lorem antigua los selladores tenían sus ritos y hechizos, nosotros no tenemos tanta suerte, improvisa ahí. El símbolo de sellado era un pequeño círculo con inscripciones en el centro, realmente parecía muy sencillo para tener semejante poder, pero ¿cómo lo utilizaría? ¿Dónde se encontraba exactamente? ¿Algún mecanismo de defensa contra el ente? Seguí leyendo y lo único que encontré fue la última voluntad de Herbert. Contarle a su familia su historia. El por qué no regresó a casa. Estaba decepcionado, no tenía esperanzas de lograr algo. Al terminar la lectura me di cuenta de lo que era el abismo. Por la ventana vi el largo y delgado puente que se acercaba. Si el tren pasaba por ahí no habría manera de bajarse sin caer, no habría manera de escapar, eso era lo que el ente quería. En ese punto pararía el tren, allí haría lo que sea que fuera a hacer. Me dispuse a hacer lo imposible por sobrevivir o a morir feliz en el regazo de Kai si se daba el caso, pero no iba a esperar la muerte sentado, aunque daba algo de tiempo antes de llegar al abismo y si lograba encontrar y saber qué hacer con el sello, salvaría la vida de todos. Salí de la cabina con el diario en el bolsillo. Pasé por la cabina de mis suegros, no vi a Kai. ¿Dónde se habría metido? Y el miedo se apoderaba de mí. Para serte sincero, solo estaba en el viaje por ella. Pasaría las vacaciones en Lorem con su familia, era la oportunidad perfecta de pasar tiempo con ella y dar a conocer el embarazo, bueno, lo último solo lo pensaba ella, pero estaba dispuesto a responder y... ¿A dónde se fue Kai? La estamos buscando. Se ha ido con Nomad a tomar un trago al bar, antes de irse dijo que te esperaban allí. Muchas gracias señora Reed, ¿todo habría sido imaginación mía? Pensé un momento, esperanzado, pero el diario aún se sentía en el bolsillo. Los Reed no eran los únicos con retículas amarillas en los ojos, de hecho, solo Nomad, la señora Marta y Kai los tenían así. En Lorem, según contaba Kai, su propia familia se sorprendía de sus ojos, no eran muy comunes inclusive entre ellos y aún así, no se me quitaba el amargo sentimiento que me provocaba saber sobre Nomad, ese ojo y debía de ser suyo, lo presentía, sin embargo seguí adelante, rumbo al bar, esperanzado por la vida de mi amigo y el buen futuro de los acontecimientos si lograba hacer algo, esperanzas que se achicaban cada vez que pasaba el tiempo, cada vez que se acercaba el abismo y...
Si puedo ver a Kai y al mismo tiempo buscar ese puto sello es que ando por buen camino, pensé antes de entrar al bar, ignorando a la lejana sombra de mi espalda, puede ser el mismo diablo, un hombre motivado por amor puede vencer cualquier miedo, todo estará bien. No falta mucho para llegar al abismo y debo apresurarme. Cuando entré al bar mi ilusión más probable era ver a Nomad y a Kai bebiendo en la barra. ¿Cuánto no habría dado por ver su rubio cabello en ese momento? ¿Por ver sus amarillos y preciosos ojos? Sí que estoy enamorado y, pensé. En lugar de aquella reconfortante escena observe lo que menos esperanzas tenía de encontrar rápido, el sello. Se presentaba a sí mismo corpulento y de aparente bravura, en forma de hombre. El símbolo está tatuado en su brazo, no puede ser coincidencia, me acerqué al hombre, sin saber muy bien qué esperar de la situación, me senté con él, ¿qué le digo? Me miro con el ceño fruncido mientras pensaba. ¿Tienes algún problema, chico? No veo que te haya invitado a sentarte a mi lado. ¿Puedo saber de dónde proviene su tatuaje? Pregunté sin vacilar, al ver que hizo una mueca noté que le molestaba. Decidí sacar el diario, tal vez daría fruto ello, ¿reconoce este diario? Su mirada pasó de molestia a asombro, había dado en el clavo. Ya comprendo, muchacho, me miro y supe que entendía por lo que estaba pasando. ¿Tiene respuestas? Mis motivaciones eran fuertes pero no podía impedir sentirme nervioso, cada minuto que pasaba en el tren me introducía en un mundo sombrío y desconocido. ¿Pronto llegará el abismo te interesan ahora? Quedé mudo, eso me provocó un nudo en la garganta. Solté un sí muy débil, casi silencioso. Bien. ¿Qué quieres saber? No tengo todas las respuestas pero seguro sé más que tú. Para empezar, ¿cómo detengo a este ente? ¿Y qué o quién es usted? Soy Ricard Esquinar, pertenezco al gremio de selladores de Lorem, por más increíble que pareciera, le creía, ¿y cómo detienes a este ente? Ayudándome. Estaba atónito, recordando lo que había escrito Herbert me di cuenta que aquella orden de la Lorem antigua había perdurado hasta la actualidad, me sentía seguro, estaba salvado. Ricard sabría qué hacer, yo solo tendría que ayudarlo, parecía sencillo. Bien, entonces ¿y por dónde empezamos, señor Ricard? Sígueme. Mientras avanzábamos por el camino, fue contándome cosas acerca del gremio de selladores, sobre su historia, el cómo se mantuvieron unidos y ocultos durante tanto tiempo, su deber para con el mundo y estaba impresionado, la ciudad que iba a visitar si todo salía bien tenía un trasfondo muy oscuro a la par que interesante. Empezaba a tranquilizarme, hasta que comenzó a hablar del ente del tren. Estamos aquí para sellar a la sombra. ¿Sabes? Es interesante la historia de ese condenado ente, según los libros más antiguos del gremio, el mundo, en especial la zona de Ciudad Lorem estaba invadido por oscuridad, por demonios, entes oscuros o simplemente seres hasta que por algún motivo, vinieron los entes de luz, quienes eliminaban a los oscuros. Se dice que los seres provenientes de la luz tuvieron que ver con nuestra creación y jamás ha quedado del todo claro el por qué. En algunos textos se dice que los humanos ya estaban en el mundo, otros que somos descendientes del apareamiento entre los entes de luz y los entes oscuros y... ¿En cuál cree usted? Interrumpí bruscamente. La verdad no sé en qué creer, chico. Lo más probable sea que provengamos de los entes de luz que a medida que fueron peleando con los entes oscuros perdieron sus poderes y terminaron siendo simples humanos, bueno, quizás no tan simples como tú y sea como sea, esas son cosas de la era del mito, eso no importa ahora y que te estaba contando. Distraído, ordinario y algo brusco, pero simpático, así podía describir a Ricard Esquinar por el poco tiempo que pasé con él, ¿serían así todos los miembros del gremio de selladores? Pronto lo descubriría. Me contaba acerca del ente del tren. Así, su mirada se puso seria, escucha chico, a este tipo de seres los denominamos sombras u oscuros por ser como son. Este en particular viene de tiempos muy, muy antiguos, se le selló en Lorem junto con muchos otros seres como él hace unos siglos pero hubo un traidor que lo liberó o que fue poseído para hacerlo. No somos imbatibles. Ese traidor en ofrenda al ente dio a su mujer embarazada, Kai, en este tren. Sus compañeros se vieron obligados a matarlo y a sellar al ente aquí mismo. Eso se dejó escrito en un papel hace muchos años atrás, sin embargo, ciertos sellos no son tan poderosos como para mantenerse por siempre y desde hace años se ha reportado actividad en el tren. Los que enviaba el gremio no regresaban y tampoco todos sus mensajes. Por eso hoy tienes suerte, pues somos el mayor grupo que el gremio ha mandado jamás.
En otras palabras, tienes más posibilidades de vivir. Abrió la puerta de la cabina, allí estaban 2 hombres más, que se disponían a vivir sellando a la sombra o morir intentándolo. Salude a ambos. Soy Duncan Walpole, estreche mi mano con la suya y yo soy Herbert Grayson, repetí el gesto, yo soy Jaime Hargreave, mucho gusto. Déjense de presentaciones y empiecen a trabajar, el tren no demora en llegar al abismo. Chico, cuéntanos qué has visto mientras Duncan le da un vistazo a ese diario. No eran más que 3 hombres, eso era todo lo que el gremio de selladores había enviado para luchar contra un demonio ancestral. A pesar de no tenerles mucha confianza, una parte de mí se sentía seguro, a diferencia de otros portadores, al menos yo los tenía a ellos. Les dejé el diario y conté mi experiencia con la sombra, a medida que Duncan fue leyéndolo mi miedo crecía, su rostro cambió de repente, paso de la serenidad al estrés. Cuando me contó sobre lo leído, pude comprender el porqué. Bien, Jaime. Te explico, el símbolo de sellado es algo general que usamos para todos los seres, algunos miembros prefieren dejárselo en la piel, como Ricardo Grayson, otros como yo preferimos usar guanteletes, el punto es, que muchas veces no basta con solo tocar al ente, recitar unas cuantas palabras y seguir con nuestras vidas. Por desgracia, este es uno de esos casos. El oscuro que habita en el tren es bastante más complejo de lo que imaginábamos. Hizo una pausa. Clase emisario, sellado especial, antiguo, simbionte y adaptable, dictó Duncan. Grayson escribió y sin saber cómo, sacó varias palomas de algún lugar, puso el mensaje y dejó que se fueran por la ventana del tren. ¿Por qué no usaran celulares? Acto seguido, continuó Duncan. El diario contiene detalles intrigantes acerca de la historia del demonio, como sabíamos pertenece a la época de la Lorem antigua, fue sellado y liberado, lo que no sabíamos era cuántas veces lo había hecho, la última fecha conocida de sellado fue en el tren, cuando ocurrió la ofrenda del traidor, la cual fue la 13ª sellada del ente. Con el tiempo, como suponíamos, se fue deteriorando el poder del sello y se comenzó a manifestar el ente, se enviaron miembros del gremio para volver a sellarlo, a pesar de que ninguno volvió, sí que lo hicieron los demás pasajeros de tren y también algunos mensajes que enviaron y... ¿Qué pasó con los portadores del diario? ¿Alguna pista de por qué se eligen? Temía por lo que me aguardaba. Ninguno ha escrito más allá del abismo. Sabemos por lógica que los demás pasajeros llegaron a Lorem sanos y salvos, quizás hasta los portadores hicieron lo mismo pero no lo escribieron. Lo que no sabemos es cómo se olvidaron del oscuro. Jaime, quizás por la situación no te has preguntado algo muy obvio. ¿Cómo es que este diario, perteneciendo a uno de los antiguos selladores de Lorem, terminó en este tren? Me sentí bastante estúpido, sin embargo tenía algo de razón, estaba digiriendo muchas cosas, mi cabeza estaba llena de miedo, curiosidad y preocupación, quizás por eso jamás pensé hasta ese entonces en la historia del diario. Traté de decir algo, pero era obvio que Duncan no esperaba respuesta mía alguna. Es porque el dueño del diario era el traidor de la orden, no hay otra lógica. Sabemos por otros textos lo que pasó ese día, textos que no aparecen aquí. En el diario, no se narra nada acerca de los sucesos del tren, solo fechas anteriores a ellos, luego, aparecen los escritos de los primeros portadores del diario y así sucesivamente hasta llegar a los últimos. La deducción a la que llego es que el diario es un objeto muy antiguo, perteneciente a uno de los primeros selladores de la Lorem antigua y a medida que fue pasando el tiempo se lo fue pasando a su descendencia hasta llegar al traidor. Noté que trataban de adivinar lo que pasó, habían muchos cabos sueltos en la historia, no estaba nada claro y se aproximaba el abismo, en ese momento el panorama no era muy esperanzador. Me pregunté cómo se debieron de sentir mis predecesores, ¿ellos de verdad no tenían esperanza? ¿Hay algo sobre cómo se selecciona al portador del diario en el tren? No, no hay nada, nada. ¿Herbert Kramer había escrito algo diferente? ¿Seguro? Lee por aquí y busqué y no encontré, algo estaba muy mal. Decidí contarles acerca de Kramer pero ¿y? Lo que tengas que decir dilo en el camino, ya estamos muy cerca del abismo, dijo Ricard. ¿Qué tienen pensado hacer? Estar preparados, para sellar a este oscuro necesitamos que se manifieste junto con su simbionte, dijo Duncan. ¿Simbionte? ¿Y, ya estábamos en marcha hacia algún lugar? Sí, este ente es difícil de sellar por ello, al menos si queremos sellarlo para siempre, es el otro dato que nos arrojó el diario.
En la Lorema antigua, algunos humanos hicieron tratos con demonios para conseguir algo, como mayor tiempo de vida o poder a cambio de su alma parcial, y todas las 13 veces que se ha sellado al ente, deduzco, se ha escapado. Por ello, solo sellan una mitad de él, la otra mitad deambula libre por el mundo, buscando el modo de liberar a su otra parte. ¿Y cómo saben que la otra mitad del ente está en el tren? Todo lo que estaba viviendo era una fantasía, órdenes secretas, entes malignos y magia pura. Si vivía iba a ser una historia digna de contar. Por su sello, respondió Grayson, este tipo de simbiontes están ligados por su alma, no por sus cuerpos. Sin embargo, si una mitad está libre querrá su otra parte, y a medida que el sello va perdiendo su poder, va a ser más fácil liberarla. Ya revisamos el sello una vez, su poder estaba ligeramente debajo de la mitad y... Demoré unos segundos, cuando clarifiqué mi mente y supe hacia dónde nos dirigíamos, noté que me había tomado una considerable cantidad de tiempo. Debes ser más perspicaz en la vida, chico, no siempre las cosas esperarán a que pienses y nos dirigimos al lugar del sello. Si está más cercano a romperse estaremos más expuestos, pero tendremos más probabilidades de sellar al ente por completo, eso nos confirmaría la presencia de su simbionte. Por cierto, no lo has vuelto a ver, ¿verdad? No, y es curioso, antes de entrar al bar sentía que me perseguía, que estaba detrás de mí. Ahora es como si hubiera desaparecido. Ojalá se mantenga así. Por cierto, toma uno de estos, me paso un guantelete con el símbolo de sellado en él, puede que tu ayuda sea decisiva. ¿Su orden es así con todos los que se encuentran? No siempre, tu caso es extraordinario por ser el portador del diario, si no, no te habríamos contado nada de nada, dijo Duncan. ¿No creen que es arriesgado ese sistema? Es decir, soy un desconocido total para ustedes. Para nada, realmente, aunque lo contaras, ¿quién te creería? Además, hizo una pausa, dudando sobre si contarme o no. Además, nada, no nos arriesgamos por el mismo motivo que tú no lo has hecho contándoselo a tus conocidos. La verdad, no nos importa mucho qué hagas o dejes de hacer después de hoy. Nosotros seguiremos actuando como siempre lo hemos hecho, dijo Grayson, con un tono algo hostil. Sin darme cuenta, ya estábamos corriendo, siguiendo a Ricard, acercándonos a la parte trasera del tren. ¿Qué ibas a decir, Jaime? Preguntó Ricard, con un sublime tono de seriedad. En la carrera me distraje, estábamos pasando por la cabina de los padres de Kai, vi su hermoso cabello blanco, a sus padres, a Nina y a Nomad. Y hubiera dado lo que fuera por poder estar con ella un rato antes de seguir o de preguntarle a Nomad acerca de lo sucedido en el baño, pero no era tiempo para eso, realmente no había tiempo para nada. Ninguno de ellos me vio pasar, noté que ya no estaba la pareja de ancianos por el pasillo, pero eso era un detalle sin importancia. Volví mi atención hacia el grupo. Escuchen, antes de ir hacia el bar, leí lo que escribió un tal Herbert Kramer. A Grayson le pareció curioso tener un tocayo, pero cuando fui a revisar, su escrito no estaba. Mencionó algo sobre cómo se eligen a los portadores del diario, algo que no logro traducir. ¿Estás seguro? Dijo Ricard mientras cambiaba el ritmo de la marcha. Sí. Entonces sería bueno revisarlo, si tuviéramos tiempo, y habíamos llegado, pero eso no significaba el fin de las preocupaciones, todos estaban bajo estrés. Conscientes de que faltaba una pieza en el rompecabezas, una que podía hacer que rodaran, y... El lugar donde se selló al ente fue la parte final del tren. Allí no habían cabinas ni nada, solo un espacio hueco con puerta en el lado de atrás. Ese lugar emanaba energía amarga, provocaba una sensación de pesadez. El símbolo está en todos lados, no fue un sellado normal, hasta yo puedo darme cuenta. ¿Cómo pueden saber en qué nivel de degradación se encuentra el sello? Por la energía que emana, todos los sellos forman una sola sinergia que es la que mantiene al ente a raya y... Comienza, Duncan. No perdamos más tiempo. Duncan se posó en el centro del lugar, recitó palabras que no comprendía y de pronto todos los símbolos empezaron a brillar. Antes de que me diera cuenta, ya habíamos entrado al abismo. Las luces, tanto como las del tren como las de los sellos, se apagaron. Lo que fuera a pasar en ese momento sería inesperado, y así fue. Con una voz que denotaba miedo y valor, Ricard habló. Duncan, ¿en qué estado se encuentra los sellos? Duncan. Jamás olvidaré la expresión en el rostro de Duncan, el miedo con el que recitó esas palabras, el sudor que le recorría el pálido rostro. Nada de eso olvidaré jamás, era el miedo en estado puro. Hace unos momentos y se ha roto del todo.
Imposible dijo Grayson ahogado, ¿tal era el poder de ese demonio? Pasó en un segundo, no, en una milésima. Detrás de Duncan emergía una sombra imponente que provocó el miedo en todos. Recubrió a Duncan tan rápido como pudo y él gritó de forma exagerada, como si fuera un animal y... ¡Corred! Espetó Ricard mientras la sombra comenzaba a recubrir todo el tren y... Corrimos por el oscuro tren, algunas personas habían sacado sus linternas, otras, sus oraciones, para ellos debía de ser muy confuso, el tren se había parado en la mitad del puente, estaba a oscuras y unos hombres corrían como niñas por él. Cuando notaron que la sombra ya no nos perseguía a tanta velocidad, los miembros del gremio de selladores decidieron enfrentarla. Estábamos muy cercanos a la cabina de los padres de Kai, seguramente todos seguían ahí, viendo la escena. ¡Atrás! Gritó Grayson, dirigiéndose a nosotros, la sombra se tornó humanoide y solamente caminaba, esperando una reacción. Sabes que seguramente no le harás nada, dijo Ricard. Estaba presionado, se le notaba, pero aún así, parecía tener algo de serenidad. ¿Recuerdas la norma, Ricard? ¿Y cuál norma? Dije, de algún modo comprendí que harían algo a la desesperada. En el gremio tenemos una regla y considerando la situación, no queda más que aplicarla. Si puedes cumplir con tu misión sin lastimar inocentes, hazlo, pero no te arrepientas si debes hacer sacrificios y... ¿Qué piensas hacer, Ricard? Pregunté con tono amenazante, ¿no iba a dejar que nadie le hiciera daño a Kai? Te lo dije, chico, debes ser más perspicaz y vamos a sellar al ente, al menos a su simbionte, destruyendo el tren. No deja de ser humano. No gana nada con eso. Ricard, y hay gente en el tren, si algo sabía era que los selladores no eran humanos normales. En ese entonces no tenía ni idea del rango de su poder. Tampoco nos gusta, chico, la idea original era solo sellarlo a él, señal o a la sombra, parecía ser más fácil, pero tu diario nos reveló que no, y además, también somos benevolentes al matar a unos cuantos. Si algún día te adentras en nuestro mundo, sabrás que hay cosas mucho peores que la muerte. Ricard, ya sabes qué hacer, dijo Grayson, con una mirada que ya adelantaba los acontecimientos. Dame suficiente tiempo, es todo, dijo Ricard. Lo que siguió a continuación fue una locura, jamás olvidaré lo vi en ese momento. Magia, magia pura. Los otros pasajeros del tren estaban congelados y expectantes. Grayson tenía el símbolo de sellado en su mano derecha, se abalanzó contra la sombra a la par que Ricard recitaba algo en palabras extrañas. Dame suficiente tiempo, pensé. La sombra seguía quieta hasta que Grayson saltó contra ella, él acercó su mano derecha al ente, pero el demonio fue mucho más rápido, con un gesto del brazo, sin ni siquiera llegar a tocar a Grayson, hizo que él saliera por los aires junto con una parte del tren. ¿Habría sido suficiente tiempo? No sabía ni qué pensar en ese momento, solo miraba la escena. Al ver morir a Grayson pasé a ver a Ricard, noté que él estaba parado de forma firme, con las dos manos unidas, como si fuera a rezar. El tren comenzó a tambalearse. ¿Era ese el poder de los selladores? Lo sabía. Partes del tren rechinaban y se movían, era como si temblara. Todo era obra de Ricard. Mire a la sombra, seguía inmóvil, parecía que estaba en calma. ¿No vas a hacer nada? Debía ser rápido si quería hacer algo, pero dudé, hay cosas peores que la muerte, y esas cosas las proveía la sombra seguro. Miré al suelo resignado y luego, como última voluntad, decidí mirar a la cabina de los padres de Kai, donde ella se encontraba. Es el fin, lo siento, y la miré, soltando una lágrima esperando el fin y... Maldito seas, chico. No sabes lo que haces. Me reincorporé, alguien había empujado y golpeado a Ricard, estaban peleando. Nomad era Nomad. Sin pensarlo mucho seguí mis instintos, no sabía lo que hacía, solo me dejé llevar por el momento. Le asesté un golpe a Ricard, luego, una patada, cayó al suelo. Mire, Nomad, ¿y era realmente él? Trate de decirle algo y Ricard se adelantó. Jaime. Y, espetó mientras rápidamente, sacaba el puñal. En ese momento, solo vi a Ricard enterrar su arma en el cuerpo de mi amigo, trate de golpearlo nuevamente pero conjuró. Salí volando, caí apenas a unos centímetros de la sombra, sentí miedo, desesperanza y pavor, pero ella no se fijó en mí. Tan pronto Ricard sacó su puñal del corazón de Nomad, la sombra se abalanzó contra él a una velocidad y fuerza vertiginosa. Ricard trató de golpearla con su brazo tatuado, no lo logró. Salió disparado y chocó contra el suelo. Para sorpresa de todos, se levantó y recitó unas palabras que en ese momento, llegaron a mi alma.
Me miró fijamente desde la distancia. Estás condenado y, dijo. Un segundo después, la sombra se paraba frente a él y tras otro segundo, Ricard desapareció sin dejar rastro, ni siquiera gritó. Sentí la adrenalina en mi cuerpo, sentí todo lo que estaba pasando ajeno a mí, miré el guantelete de mi mano y recordé brevemente las palabras de Duncan. Muchas veces no basta con solo tocar al ente, recitar unas cuantas palabras y seguir con nuestras vidas. En ese extraño momento de locura creo que solo pensé acerca de ello, ¿y qué tal si solo sea eso? Ni siquiera ustedes pudieron con él, están muertos, pero no importa, no importa, no importa, no importa. Yo sí podré, yo sí lo haré. Solté un grito de animal sin dejar de mirar a la sombra. ¿Qué pensaría Kai de ello? Ni siquiera me lo planteé, no pensé en nada. Solo hice lo que mis más bajos impulsos me permitieron hacer. Ambos. La sombra y yo nos abalanzamos el uno contra el otro y sin saber cómo, fui yo el que acertó. Ella se retorció y de algún modo gritó de dolor y se dispersó y me dejó en temporal paz. Creo recordar cómo me miraba la gente, con miedo, un miedo de no saber quién era o qué era. No me importó. Estaba a punto de desmayarme. La sellé. Y no, y esto aún sigue. Respiré hondo. La adrenalina empezaba a abandonar mi cuerpo, empezaba a sentirme cansado. Sin embargo, la pesadilla continuó de manera inesperada. No sé cuándo me di cuenta que se acercaban a mí, si antes o después de la puñalada. Eran dos viejos los que me atacaban. El hombre me enterró el cuchillo en una parte cercana al estómago, la mujer simplemente se me abalanzó. Grité de dolor, traté de revolverme, pero la anciana ya me tenía en el suelo. Fue ahí cuando vi esos ojos llenos de oscuridad. No tenían retícula, eran negros, negros como la sombra. Los tenían así cuando se besaban por el pasillo. Jamás lo descubrí. Volví a gritar, esa vez por furia pura. Me desentendí de la anciana mujer. Con la mano que tenía el guantelete la golpeé, ella cayó y me levanté y... Solo recuerdo sacarme el puñal del cuerpo. Al volver a ser consciente sentía cómo sangraba, cómo se me escapaba la vida. Cómo moría y entrecerré los ojos y los volví a abrir. Kyle y el bebé, no sabía si ya había acabado o no, me estaba muriendo, al menos si tenía que irme quería verla, decirle por última vez lo mucho que la amaba a ella y al bebé. Caminé tambaleándome por el pasillo hasta llegar a la cabina donde ella se encontraba, la abrí y la vi. Soltó un grito pequeño y la abracé. Te amo y lloré. Caí, preparado para no volver a abrir los ojos jamás y... Pero me levanté. Y allí estaban frente a mí, la sombra, Kai y mi hijo no nacido. Vi cómo la sombra se aproximaba a ella. Aún tengo el guantelete. Mi último impulso fue abalanzarme de nuevo contra el ente. Déjanos en paz. Ordené y de nuevo solo oscuridad vi. Lo siguiente que pasó fue aún más curioso y aterrador. Mi ser se encontraba en las últimas cuando dormí, por eso. Cuando desperté me resultó extraño sentirme bien. Solo un sueño. Imposible y ahí estaban al amanecer, Nomad, Nina, Kai y Lorem, la estación de Lorem. Fue una noche larga, muy larga, decía Nomad mientras bostezaba, pero aquí estamos, al fin. No te imaginas cuánto, primo, dijo Nina. Por cierto, Jaime, en Lorem te enseñaré ajedrez. En el viaje de vuelta no quiero aburrirme tanto. Está bien, Nina, está bien y seré un reto para ti la próxima vez, hasta quizás te gane, dije, sin saber qué sucedía. No te hagas ilusiones, cuñado y... ¿Te pasa algo, amor? Preguntó Kai, recorrí con mi mirada todo su cuerpo. ¿Estaba bien? No, no es nada y solo tuve una pesadilla y... Fin. Hubiera deseado que así fuese. Cuando desabordamos el tren no había señal de los demoníacos ancianos, ni de los sellos en la parte de atrás y tampoco del gremio de selladores. La única conexión que había con el sueño era la tendera de la cafetería. Al verla, me guiño el ojo y mando un beso. Quisiera saber qué significa. Kai se enojó. Me pregunto si todo lo que viví fue solo un sueño y ojalá lo sea. Por favor que así sea. Estoy dispuesto a olvidar todo si así es, pensé al echar un último vistazo al tren. Pasó el tiempo, olvidé todo lo ocurrido en el tren y me dediqué a pasar los días con Kai y su familia, esperando contarlo del embarazo cuando ella quisiera y... Todo parecía perfecto, estaba feliz hasta que la maldita casualidad hizo de las suyas. Estaba, de nuevo, con Kai, Nina y Nomad comiendo helado, paseando por la ciudad. Fue ahí cuando vi cierta perturbadora dirección. La casa de Kramer, hasta ahí pienso que tenía opción de elegir. Escogí la verdad sobre la mentira. Me atendió una niña pequeña. ¿Quién es? Hola pequeña, le dije, aquí es donde reside o residía Herbert Kramer.
¿El abuelo? Si aquí vive, ¿qué quieres de él? Mis impulsos volvían a jugarme una mala pasada. ¿Qué le diría a la niña? Solo hablar, conté la verdad. La pequeña nieta de Kramer llamó a su madre, con ella debía de ser más directa, no, con el mismísimo Kramer debía ser directo. Dígale que se trata de un diario suyo, un diario que dejo en el tren de Lorem y que no me moveré hasta que hablemos. Pasé hacia el cuarto del señor, estaba en el segundo piso. Kramer era un hombre con 8 décadas a sus espaldas. Me recibió fumándose un habano. Joven, ¿y de qué carajo me habla? Fui sagaz y me di cuenta lo que pedía por hablar. Del 29 de agosto de 1954, el día en que usted viajó de Ciudad del Este de vuelta hacia Lorem. Maldición y, expresó en su mirada, él estaba intranquilo. Así recuerdo bien ese día, fue un día bastante tranquilo hasta el atardecer, luego, la noche se hizo muy larga y tediosa, pero no recuerdo ningún diario. ¿No quiere hablar claro? A decir verdad, el diario también había desaparecido. Escuchamos un grito afuera, aquello fue el aviso y... Joven, ¿son conocidos suyos? Señaló a Kai, Nina y Nomad. A Kai se le había caído el helado en su ropa, por eso gritó. Sí, sí lo son, fue ahí y nada más que ahí cuando hice tal afirmación que cerraba un pacto, que pasaba todas las advertencias por el suelo, pues lo siguiente que me dijo aquel anciano, con una cara de terror y locura, fue lo que hizo que mis días restantes en Lorem y en mi vida cambiaran para siempre. Pues aquella niña, sí, y la de ojos negros, estaba en el tren, un vacío atravesó mi pecho. Después de ello abandoné la residencia formalmente. Supe en que invertiría mi tiempo los siguientes días en Lorem. Me di cuenta que lo que ocurrió aquella noche fue real y estoy dispuesto a completar el rompecabezas, a descifrar los secretos del ente del tren, del diario, de Nina, de Nomad, de los Reed si era necesario, de Lorem y de todo. Al fin y al cabo, me encuentro en la ciudad de Lorem, donde el gremio de selladores habita, al igual que 1000 cosas más extrañas y desconocidas para los hombres. Cosas que se pueden encontrar, claro, si se sabe dónde buscar. ¿Y qué hacías allí, Jaime? Nada, Kai, y solo visitaba a un viejo conocido. Creía que no tenías conocidos en Lorem. Yo también, Kai, y yo también.